vamos a conversar acerca de la importancia de leer y escribir para comprender el mundo. Vanessa, ¿cómo estás? Hola Mica, buen día. Buen día a todos los que están desde el otro lado de la red, del otro lado de la pantalla, que no los veo. Muchas gracias por la invitación, muy contenta. Bien, hace un momentito conversábamos y damos una inauguración a este séptimo congreso de una forma bastante impactante ya, abriendo un montón de vías en cuanto a lo que es la alfabetización y el mundo. Y la alfabetización y también los distintos procesos de aprendizaje y enseñanza que se vinculan a través de la lectura y la escritura. Nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de cómo se dan estos procesos complejos de la lectura y la escritura y la comprensión. Perfecto, Mica. Bueno, comparto la presentación que preparé. Se está viendo, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, mm, para empezar, me parece que un buen punto de partida siempre es escuchar a los chicos, ¿sí? Seguramente cada uno tiene sus experiencias en el aula o con hijos, sobrinos, en el tema del aprendizaje de la lectura y la escritura. Yo lo vi bastante de cerca, lo sigo viendo de cerca, pero cuando tuve que hacer mi tesis de doctoral, allá hace como 15 años atrás, estaba estudiando la fluidez lectora en segundo, tercero y cuarto grado, y esto implicaba, por supuesto, compartir lecturas con los chicos, hablar sobre textos que leíamos. Bueno, y en tercer grado, varios de los chicos que encontraba decían, bueno, a algunos les gustaba leer, otros no les gustaba leer, y lo que encontraba es una situación bastante heterogénea que seguramente ustedes también van a sentir, la van a sentir como muy cercana. Miren, vamos a escuchar primero. Revoloteando como una mariposa gorda, haciéndose el gracioso dando volteretas, siempre un poquito más alto que los barriletes, de modo que no había caso. Dylan Kitty le dice, ¿por qué no volas un poquito más bajo, tesoro? Y él, nada. El chiquiti secretario de aeronáutica empezó a gritar instrucciones al bombero. Señor bombero, descienda, pare de Uy, perdón. Quise adelantarlo. Entonces, algunos, no sé cómo, no puedo, quería mostrarles otro, a ver, perdón, a ver si lo puedo adelantar. Ahí está. Esa es una situación que en general es bastante frecuente, ahora vamos a hablar, pero vayan quedándose con las ideas. No estaba acostumbrada a volar, corrió unos metros colina abajo, haciendo flamear el chal y luz. Bueno, seguramente ya con estos audios entienden a qué apunto. La situación en tercer grado, que es donde esperamos que los chicos terminen de consolidar las habilidades de lectura, es muy heterogénea. Hay chicos que leen como en la primera situación, ya intentando poner la entonación, recuperando el sentido de lo que van leyendo, y hay otros chicos, como en el segundo audio, que leen todavía con mucha dificultad, entrecortado, y que tienen muy poca motivación para la lectura porque sienten que no lo hacen bien, ¿sí? Entonces, la situación, además de ser heterogénea en cuanto a las habilidades de lectura, también muestran que hay muchísimas dificultades, aun cuando los chicos llegan a leer un texto y pueden poner la entonación o leer a cierto ritmo los textos, muchas dificultades en la comprensión. Si ven estos gráficos, son de dos situaciones, de dos nenes, dos ejemplos de tercer grado. La barra, la de la segunda, es una medición de palabras en texto, o sea, la cantidad de palabras que los chicos pueden leer por minuto, que es una medida de velocidad y de precisión en la lectura. Y la última, que es en la que me interesa focalizar, es de comprensión. Si ven estas dos situaciones, ¿sí? En los dos gráficos, por un lado, en una parece que la lectura es más rápida y con precisión, porque lee 109 palabras por minuto,
En la otra, casi el ritmo es mucho más lento, entrecortado, 58 palabras, pero en el caso de la comprensión, las dificultades son las mismas, ¿sí? Y esto, ¿cómo se explica, no? Porque entonces tenemos chicos que avanzan, que ya no leen entrecortado, pero aún siguen sin comprender los textos, porque la lectura es una habilidad que es sumamente compleja porque articula habilidades que se tienen que automatizar y por otro lado habilidades que se tienen que volver cada vez más estratégicas. Las habilidades que se tienen que volver cada vez más estratégicas son las que están involucradas en la comprensión. La comprensión siempre va a ser una tarea de altísima demanda para cualquier sujeto, ¿sí? Aún los buenos lectores, cuando queremos comprender un texto o aprender a partir de un texto, tenemos que centrar toda nuestra atención y poner a disposición todas nuestras habilidades y conocimientos para poder relacionarlo con lo que estamos leyendo. Entonces, cuando vemos que se da esta situación, el panorama que tenemos es dificultades, por un lado, en términos de las habilidades de base, para aprender a decodificar, pero por otro lado, también dificultades en términos del desarrollo de estrategias de comprensión lectora. Ambos procesos se tienen que enseñar y tenemos que explicitarlos y sistematizarlos a lo largo de toda la trayectoria escolar. Por supuesto, hay uno que va a ser muy crítico en los primeros grados, desde nivel inicial y primeros grados, y el otro nos va a tener que acompañar todo el proceso de escolarización y aún de grandes, cada vez que tenemos que enfrentar la lectura de un género nuevo o un texto más complejo, cuando empezamos a una carrera terciaria o universitaria, sentimos la demanda en términos de la comprensión, ¿sí? Bueno, esto fue, como les dije recién, hace algunos años atrás, ¿sí? Con chicos de primaria. A partir de eso, la situación en Argentina, seguramente muchos ya han escuchado, se fue complejizando cada vez más, ¿sí? Todas las pruebas nacionales y las pruebas internacionales, muestran que se está incrementando el porcentaje de chicos que tienen bajo desempeño en comprensión, ¿sí? Por supuesto, atrás del bajo desempeño en comprensión lectora en una tarea de lectura en silencio, están estas dos habilidades de las que hablé recién, ¿sí? Puede haber dificultades todavía para leer palabras, o sea, chicos que no logran leer con fluidez, y dificultades específicas de la comprensión de los textos, del procesamiento de la información. Pero los datos son bastante graves porque además de año a año se va incrementando el porcentaje, ¿sí? Tenemos un 55% según las pruebas PISA que están en un nivel más bajo, un 40% en las pruebas de UNESCO o a veces más según el grado en el que se focalice. Entonces los desempeños van empeorando, ¿sí? Hacia sexto grado, un 40% de los chicos tiene el desempeño más bajo en las pruebas, está por debajo del desempeño esperado. Y esto se agrava porque, como todos sabemos, la situación social también afecta, ¿sí?, las oportunidades de aprendizaje y por lo tanto el desempeño de los chicos. Hay algo que seguramente repercute en la escuela, hay algo también de las prácticas en los hogares que cambió muchísimo. Y siempre me gusta, para contextualizar un poco la situación, mirar estos gráficos. Seguramente escucharon hablar del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Bueno, ellos hacen encuestas que son muestras representativas en todo el país. Y acá están los datos de 2018 y en el gráfico que se ve desplegado se ve cómo se van incrementando o van decreciendo algunos de los indicadores de, por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso a una biblioteca o tener biblioteca, contar con una biblioteca, la lectura frecuente de textos en distintos formatos. Bueno, y si alcanzan a ver en la última columna, el verde claro muestra que un 67% de los hogares encuestados dice que no suelen leer textos impresos. Pero además, lo llamativo es que dentro de todo el porcentaje de los encuestados, también un 35%, 36%, tampoco suele utilizar Internet para leer. O sea que la lectura no es una práctica ya frecuente en los hogares, ¿sí? Consultamos información a veces vía redes sociales que son mucho más rápidas, ágiles, que muestran videos, audios, imágenes, pero no consultamos fuentes de información impresas como hábito cotidiano. Y si alcanzan a ver ahí el circulito que se ve ahí, que dice 74,9%, es de los hogares que manifiestan que no tienen biblioteca en la casa. O sea,
hogares que no tienen libros impresos para consultar, para leer, o sea que no hay hábito de lectura de cuentos, que es un factor que determina muchísimo el desarrollo del vocabulario y del lenguaje desde el hogar. Muy Muy bien, bien, entonces Vane, esta es la situación sumamente compleja, sí, Mica. que me parece sumamente importante lo que estás planteando y está muy concreto el enfoque también al mostrarnos casos y números que nos ayudan a pensar en la complejidad de este problema. También me comentabas que el campo de la ciencia ha avanzado bastante también en esta problematización y que tenías unas novedades que comentarnos en este sentido. Sí, sí, ahí retomo y te cuento qué dice la ciencia de la lectura, porque en los últimos años, o sea, la lectura se viene estudiando desde la década del 70, desde perspectivas cognitivas, psicolingüísticas, es decir, enfocando en los procesos que hacemos los lectores y en todo lo que ponemos en juego cuando tenemos que comprender un texto. Pero en los últimos 10 años, les diría, a veces 15, se conformó como un campo interdisciplinario al que conocemos como ciencia de la lectura. La ciencia de la lectura es un paradigma en el que confluyen psicólogos cognitivos, lingüistas, neurolingüistas, neuropsicólogos, o sea que hay evidencia desde distintas perspectivas para tener precisión sobre cómo aprendemos a leer y escribir, ¿sí? Sabemos que la situación en Argentina, entonces, retomando para cerrar y ahí enganchar con el aporte teórico, es muy compleja. O sea, hay chicos que en tercer grado todavía y aún en segundo ciclo de primaria no logran leer palabras, o sea, no tienen dificultades para decodificar. Leen, como en el segundo audio que les mostraba, entrecortado, con muchísima dificultad, no pueden leer palabras, necesitan ayuda constante para leer. Muchos chicos que aprenden a decodificar aún en los primeros grados o que avanzan en la lectura, tienen dificultades también de comprensión. Leen a toda velocidad, no logran ubicar las pausas en los lugares que tenemos que ubicarlos o que son posibles ubicar para no cortar las unidades de información y favorecer el procesamiento de las unidades de sentido. Entonces hace que todo se vuelva bastante complejo en cuanto a la intervención. Pero, como tenemos evidencia, tenemos posibilidades de hacer que la intervención sea más sistemática desde el inicio, lo cual puede cambiar la situación, y también posibilidades de intervenir cuando observamos dificultades. Bueno, entonces ahí viene lo que les decía de qué aporta la ciencia de la lectura para explicar cómo aprendemos a leer y escribir. Lo que sabemos es que nosotros, a diferencia del lenguaje oral, con el que nacemos con una predisposición, o las lenguas de señas, que veo ahí que está la traductora, nosotros nacemos con una predisposición innata para desarrollar un lenguaje, ¿sí? Pero no sucede lo mismo con la escritura. Nosotros no nacemos predispuestos a decodificar signos escritos. La escritura es una herramienta cultural, ¿sí? Y todavía, capaz que en algún momento sucede, nuestra evolución no tiene, ¿sí?, el suficientemente tiempo como para haber internalizado. Es una herramienta, una tecnología cultural. Requiere, para aprenderla, un otro experimentado en esa herramienta que nos guíe y nos enseñe explícitamente de qué se trata, cómo se usa esa herramienta. Todos los sistemas de escritura son diferentes, ¿sí? Hay sistemas que representan sílabas, bueno, el nuestro específicamente representa, ¿sí? Es alfabético, o sea que nosotros representamos los sonidos, la unidad menor de articulación que tiene nuestra lengua, con las letras. Hay una relación, ¿sí?, en los sistemas alfabéticos que se llama principio alfabético de representar un sonido con una letra. Aprender, ¿sí?, esa relación requiere práctica y una enseñanza sistemática. O sea, con una sola vez que yo establezca algunas relaciones o explicite algunas relaciones, no es suficiente. Necesito practicar mucho para consolidar el conocimiento de esas habilidades. Bueno, y acá viene lo interesante, que lo que sucede en nuestro cerebro a medida que aprendemos a leer y escribir es que cambia, ¿sí? Reciclamos, y esto lo dice un investigador francés que se llama Stanislas Dehaene, que les recomiendo que lo busquen y lo lean. Entonces, él formuló la hipótesis de que lo que nosotros hacemos, y de hecho está fundamentado por imágenes, ¿sí?, neuroimágenes. Entonces, la hipótesis es que lo que nosotros hacemos cuando aprendemos a leer
es reciclar una zona del cerebro en la que vamos a almacenar estos signos tan particulares que son las letras. A esa zona le vamos a llamar la caja de las letras, ¿sí? No es un área que esté predispuesta para almacenar letras, pero la reciclamos, ¿sí? Y la utilizamos para almacenar ahí el conocimiento sobre cómo son las letras, los rasgos que tienen, cómo se trazan las letras, cómo se combinan las letras y para almacenar también la representación ortográfica de las palabras. O sea, por ejemplo, almacenar palabras que van con H, si una palabra se escribe con S, C o con Z, ¿sí? Almacenamos esas representaciones y lo que va sucediendo en la medida que nosotros practicamos y tenemos la posibilidad de consolidar este conocimiento, es que empieza a conectarse, ¿sí? Empiezan a desarrollarse conexiones que van y vienen con las zonas del lenguaje oral, de la comprensión, del significado de las palabras. Es decir, se interconecta con todos los otros conocimientos lingüísticos y no lingüísticos y nos permite un acceso muy rápido cuando nosotros leemos un texto, rápidamente podemos conectar directamente con el significado. Entonces, explicitar y enseñar explícitamente esta conexión que hay entre sonidos, ¿sí? Que técnicamente le llamamos fonemas, y las letras o los grafemas, es esencial para poder aprender a leer y escribir, ¿sí? Es un primer paso. ¿Es suficiente? No, porque vamos a tener que hacer mucho para después consolidar todas nuestras habilidades como lectores. Ahí les voy a explicar. Pero entonces, aprender a leer requiere práctica. Practicar para aprender es esencial, ¿sí? Distintas, hacerlo sistemáticamente, muchas instancias de práctica. Va a requerir, en un primer momento, partir del análisis del lenguaje oral, ¿sí? Como nosotros no tenemos una predisposición innata para aprender sobre la escritura y necesitamos anclarla y relacionarla con nuestro conocimiento de la lengua, lo primero que vamos a tener que hacer es desarrollar una habilidad que es la que se llama, y seguramente escucharon hablar bastante, porque últimamente hubo mucha difusión sobre la temática, sobre la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad que nos permite tomar conciencia de cuáles son las unidades menores que articulamos, por ejemplo, para formar una palabra, ¿sí? Tomar conciencia de que hay sonidos más chiquititos adentro de las palabras facilita el establecimiento de las correspondencias, o sea, relacionar el sonido con la letra que lo representa. Y con la práctica y a medida que se consolidan estas relaciones, avanzamos en la lectura y la escritura de palabras, que también requieren enseñanza explícita y sistemática, ¿sí? O sea, tenemos que ir trabajando y practicando en distintos niveles para lograr que los procesos se automaticen, ¿sí? En la medida en que nosotros vamos automatizando estos procesos que le llamamos de base en el aprendizaje de la lectura, empezamos a liberar, ¿sí? Nuestra capacidad atencional de prestar atención a una tarea que estamos desarrollando para destinarla al proceso más importante de la lectura, que es la comprensión, ¿sí? Bien, Vane, me parece súper clara tu Sí. explicación y destacar de todo este apartado palabras importantes. Por ejemplo, el proceso complejo. No es algo sencillo, no es algo fácil. Tampoco es algo que se aprende de un momento para el otro, por eso la reiteración acerca de la necesidad de la práctica, la sistematización y la necesidad de que haya un alguien y una institución que acompañe esos procesos, ¿sí? Y en cuanto a esto, hago un paréntesis como una salvedad. Nosotras construimos un podcast en el que también conversamos acerca de esto, que está en el canal de plataforma Guacurarí, está disponible. En ese podcast también conversás y das algunos indicios en cuanto a estas reflexiones. Y en los contenidos previos del Congreso también habías escrito algo acerca de estas temáticas como para seguir indagando, ¿no? Sí, Lo hay siguiente, muchísimo. sí, Sí. lo siguiente que me gustaría focalizar sería acerca de esto que ya mencionaste, de la fluidez lectora y su Bien, ahí vinculación vamos. con la comprensión. Bien, bueno, entonces, aprender o enseñar, ¿sí? Y aprender a leer va a implicar tener en cuenta diferentes habilidades. Este es un modelo muy sencillo, que es una metáfora, ¿sí? De todo lo que sucede en el aprendizaje de la lectura,
que se llama el modelo de la cuerda. Vieron que las cuerdas están compuestas por hilos, ¿sí? Si uno empieza a abrirlos, entonces si tuviéramos que pensar entonces en los dos grandes subprocesos que se articulan en la lectura, que serían estas dos cuerdas que se ven, una con verde y celeste y la otra con rojo y amarillo, tenemos estos dos aspectos que sabemos que se tienen que articular. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, y por otro, estas habilidades que decíamos de base, ¿sí? Que tienen que ver con el reconocimiento de las palabras, ¿sí? En un momento de la enseñanza, vamos a tener que focalizar en paralelo en estos dos núcleos de habilidades. Vamos a tener que atender fuertemente al desarrollo de la conciencia fonológica, la decodificación, el conocimiento de la ortografía, pero también vamos a tener que apuntar al desarrollo de estrategias de comprensión. Y eso se puede ir haciendo desde el lenguaje oral, en las situaciones en las que leemos cuentos. Ahora les voy a contar un poquito. A medida que vamos automatizando las habilidades de la cuerda de abajo, lo que empieza a suceder, como decía recién, es que se libera la capacidad atencional que tenemos para focalizarla en la comprensión. O sea, los dos procesos empiezan a desarrollarse en paralelo sin dificultades. O sea, el proceso de abajo no le quita, ¿sí? O no le saca capacidad de atención a la persona que está desarrollando la lectura para poder atender a lo importante que es la comprensión. Cuando trabajamos en esta articulación, en estos dos procesos, decimos que estamos desarrollando fluidez en lectura, ¿sí? O la lectura hábil o la lectura eficiente, ¿sí? La lectura fluida refiere justamente a este desarrollo simultáneo o en paralelo de la capacidad que tenemos para leer palabras sin dificultades y focalizar nuestra atención en el procesamiento de la información, es decir, en comprender, en generar una idea del texto que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, el proceso de la lectura de palabras o esta habilidad de base es sumamente importante en la lectura, ¿sí? Porque si yo leo con muchísima dificultad, eso va a afectar en la comprensión, ¿sí? En todos los estudios que se hacen focalizando en la relación que hay entre comprensión y reconocimiento de palabras entre estas dos cuerdas, lo que se observa es que cuando los lectores leen entrecortado y con mucha dificultad, el desempeño en comprensión cae. Por el contrario, los lectores que leen con mayor facilidad palabras y con precisión, o sea, leen más rápido y con precisión, tienen mejores desempeños en comprensión, ¿sí? Entonces, hay una relación, ¿sí?, de correspondencia entre estas dos habilidades, pero enseñar o el desarrollar fluidez y enseñar la habilidad de lectura no implica solo una carrera de precisión y velocidad. O sea, la fluidez lectora, para decirlo más simple, implica la habilidad para leer con cierta rapidez o con cierta velocidad. Tenemos que adquirir un ritmo, porque eso nos permite avanzar en la lectura del texto con precisión, sin cometer errores. O sea, de base eso nos va a permitir procesar el sentido que tienen las palabras, el significado correcto que tiene la palabra en ese contexto, pero además tenemos que hacerlo con una expresión apropiada, con lo que llamamos la prosodia. La prosodia es un aspecto del habla que está mapeado en los textos escritos, pero no completamente. Tenemos los signos de interrogación, los signos de pregunta, pero no está todo mapeado. No nos dice si está, por ejemplo, en el texto que escuchamos al inicio, el nene acelera el ritmo que está de la lectura porque está en una situación apremiante, ¿no? Es de Dylan Kifke. Si lo notaron, lee como rápido, más rápido, porque está enfocando en lo que está sucediendo en ese momento, en cómo se siente el personaje. Entonces, para poder poner la expresión adecuada, poner las pausas, necesitamos, como lectores, ir comprendiendo lo que leemos. Entonces, la prosodia también se considera un indicador de la fluidez y da cuenta de que los lectores fluidos comprenden lo que leen, o sea que la atención está puesta en procesar la información. Y quizás ahí es donde se Muy marca bien. nuevamente la importancia de ese otro que acompaña desde lo modélico o desde el intercambio y el diálogo para justamente marcar la prosodia, las pausas, los modelos de lectura. Te hago, Sí. ya por una cuestión de tiempo, una última pregunta que tiene que ver con estrategias o tips, ayudas, orientaciones que nos podrías dejar como docente para seguir trabajando e indagando en esta temática que vamos a seguir pensando a lo largo de todo el Congreso. Pero queremos escucharte a vos y tus propuestas. Muy bien. Bueno, Mica, y acá llegamos. Entonces,
si apuntamos a desarrollar los dos subprocesos que sabemos a los que tenemos que atender en la lectura, una estrategia fundamental, que ahí tienen un QR que lo lleva a una infografía para que la descarguen y la tengan a mano, una estrategia muy importante en la enseñanza de la comprensión es la lectura dialógica. La lectura dialógica, a diferencia de tal vez de la manera en la que estamos más acostumbrados o que leemos más frecuentemente, que es leer un texto de corrido y sin pausas en el sentido sin generar un diálogo, es una estrategia que lo que promueve es la interacción alrededor del texto, es decir, hablar sobre el texto antes, durante y después de la lectura, ¿sí? Antes de la lectura, en lo que se focaliza, y esto es una estrategia que también podemos implementar en casa, ¿no? Cuando leemos, presentamos un texto, o un texto que ya se leyó, porque puede ser un texto que a los chicos les guste leer con frecuencia, pero empezamos a hablar, ¿sí? De lo que recordamos, qué sabemos sobre alguna información que pueda ser esencial para entender ese texto. No se Que trata incluso puede de ser algún adivinar o de tema, anticipar el algún contenido. tema o problema que le esté Sí. convocando, que circule en las redes, que sea de su interés, Tal ¿no? cual, eso se trata. Una problemática que ellos les esté, y sí, buscar textos sobre problemas ambientales que a veces suelen ser muy convocantes para los chicos, sobre animales en peligro de extinción, bueno, lo que sea de interés. Eso digo pensando en el hogar, en el aula seguramente vamos a estructurar, y esto va a estar más relacionado con la propuesta de enseñanza, pero hablar sobre el conocimiento y activar, si no está disponible ese conocimiento, o sea, si los chicos no leyeron, no tienen información disponible, presentarla, porque ese conocimiento va a tener que integrarse a medida que empiezan a leer el texto. Durante la lectura, hacer algunas pausas, o sea, leer con prosodia, con entonación, pero pausar, en lugar de leer todo el cuento, todo el texto que estamos leyendo hasta que termina, parar en algunos momentos y hacer preguntas, explicar alguna palabra de manera familiar y sencilla, o dar un sinónimo, o O hacer alguna vincularlo con algo pregunta de la para cultura, algo ayudar. conocido. Claro, pero claro, y ayudarlos a establecer las Las relaciones entre la relaciones. información, hacer como por qué le dijo esto, por ejemplo, en Caperucita Roja, por qué el lobo le dijo que fuera por el camino más largo, Incluso en ¿sí? esa Entonces práctica de ahí los invitarlos ayudamos a a dialogar establecer. con el texto, ¿no? Claro, esa es la idea, generar un diálogo, un intercambio alrededor del texto. Y después de leer, fundamental volver a contar, volver a hablar sobre lo que leímos. Si es una historia, volverla a contar a partir de las imágenes, hablar. En casa es muy interesante también preguntar, ¿y qué leyeron? ¿Y de qué hablaron? Tal vez como docentes podemos generar esta Claro. práctica de enviar a los padres textos que se leyeron para que el fin de semana hablen sobre esos textos, ¿sí? Si quieren volver a leerlo, los pueden volver a leer, pero ya el hecho de hablar, de recuperar el vocabulario, ¿sí? De De conversar. recuperar el tópico, el tema del texto, es sumamente importante. Vanessa, Sí, en muchísimas casa. gracias. No sé si tenés algo más que comentarnos. Sé Sí, que bueno, tenías y en muchísimo el más, caso, pero algo que con lo que quieras sí, no, con cerrar esto este ya cierro. momento Y con y nos encontramos a la tarde de sí, nuevo para el sí. cierre. Sí, y acá con esto cierro. Y en el caso de la fluidez lectora, cuando detectamos que todavía hay dificultades, lectura entrecortada, leer en voz alta. Leer en voz alta es fundamental para poder modelar el proceso. Escuchar leer a los chicos, andamiar, como decías vos, nos facilita el hecho de poder ayudarlos a poner las pausas en los lugares en los que es posible ponerlos para no cortar el sentido de las oraciones que vamos leyendo, poner la entonación, ¿sí? Entonces, volver a recuperar prácticas, porque en definitiva lo que sucede es que si no revertimos esta brecha en los primeros grados, cada vez se hace más grande, y lo que tenemos son chicos que tienen dificultades no solo en el área de lengua, sino en todas las áreas del conocimiento. Chicos que no quieren ir a la escuela, que Claro. no les interesa y que sienten poca motivación para el estudio, porque en general estudiamos y aprendemos a partir de textos escritos. Y Así que bueno, muchas gracias, claro, Mica, y ahí llegó mi aporte. Nos vemos a la bien. tarde. Bien, muchísimas gracias, Vane. Tenemos todavía una encuesta que facilitarle a nuestro querido público que está presente. Los invitamos, ya desde plataforma está compartida, para que respondan esa encuesta acerca de esto que estamos conversando. Muchísimas gracias, Vane.